Lo siguiente que veremos será el acoplamiento de señales de sensores mediante el uso de amplificadores. En este caso pues vamos a utilizar lo que son amplificadores operacionales. En esta primera parte veremos algunas configuraciones comunes. La primera de ellas pues sería el amplificador tal cual, pero sin retroalimentación. Y bueno, antes de empezar con lo que son estas configuraciones, pues primero vamos a ver lo básico de los amplificadores operacionales. El símbolo es un pequeño triángulo que resembla una flecha que me indica una dirección de corriente. Tiene dos terminales de alimentación, una será positiva, la otra será negativa. Aparte de esas dos terminales de alimentación, pues tiene una terminal de salida, de voltaje de salida. Y aparte de esto, tiene dos terminales de entrada. A estas se les denomina terminales de entrada diferenciales. Una de ellas es inversora, que es la que está identificada con el negativo. Y la otra es no inversora, que está identificada con el positivo. Bueno, ¿qué tenemos también aparte de esto? Estas entradas que se denominan diferenciales, perdón. Y aquí básicamente voy a tener yo la diferencia de ambas señales en esas terminales. Entonces en este caso sería lo que yo tenga en la terminal no inversora menos lo que yo tenga en la terminal inversora. Y con esto yo obtengo lo que es un voltaje diferencial. Este amplificador idealmente tiene ciertas características. Sus principales son que la impedancia de entrada, vamos a identificar con una Z de entrada, este es muy grande, idealmente pues tiende a infinito, pero matemáticamente pues sería un número, depende del autor, podría ser 200.000 o 300.000 por ejemplo, ¿no? Esto ya depende de dónde lo encuentren ustedes. Entonces idealmente es infinito la impedancia de entrada. Eh, para fines matemáticos pues es un valor muy grande. La impedancia de salida, o sea, la impedancia que voy a tener aquí a la salida, tiende a cero o es muy pequeña. Este normalmente está en el orden de los, o sea, para fines matemáticos está en el orden de los 10 ohms. Aquí como la impedancia de entrada pues es muy grande, tiende a infinito, la corriente que va a haber en esas terminales de entrada va a ser muy pequeña, o sea, va a ser 0 amperes, ¿no? O va a ser nula. Entonces son las características, algunas de las características. Otra que es muy importante es su ancho de banda. Idealmente el ancho de banda de este circuito integrado, sí, es infinito. ¿Qué quiere decir? Que puede responder en cualquier frecuencia en la que nosotros trabajemos. O sea, desde 0 Hz hasta infinito Hz. Y bueno, esas son las características del amplificador operacional ideal. Eh, una de sus principales o su configuración más básica pues sería el amplificador operacional, ahora sí, sin retroalimentación. Recordemos que, bueno, no recordamos, lo mencionamos por primera vez, este tipo de circuitos está diseñado para ser retroalimentado. De acuerdo al elemento que va a ser o con el que retroalimentemos nuestro amplificador, es la función que va a realizar. Por ejemplo, yo puedo alimentar o retroalimentar
mi circuito con un diodo y mi función o la función que va a realizar pues va a ser la de un amplificador logarítmico. Si yo cambio la configuración, o sea, si yo cambio lo que es el diodo a la entrada y la resistencia, entonces va a ser un exponencial. Simplemente invierto el orden de los dispositivos y cambia la función por la operación recíproca. Otro ejemplo, si yo tengo un capacitor conectado a la entrada y retroalimento ese circuito con una resistencia, entonces yo aquí tendría un amplificador derivador. En cambio, si yo cambio el orden de la resistencia y el capacitor, es decir, que yo tenga algo como esto, con mi capacitor de retroalimentación, entonces yo tendría un amplificador integrador. Ambos también actúan como filtros activos, que también es parte de lo que nosotros consideramos como acondicionamiento de señales. O sea, la amplificación, el filtrado de señales, ambos tienen que ver con acondicionamiento de señales. Entonces, volviendo al tema principal, nuestra primera configuración será el amplificador sin retroalimentación. Entonces, aquí en este caso, el voltaje de salida va a ser un voltaje diferencial por una ganancia de lazo abierto. Esa ganancia de lazo abierto pues es muy grande, tiene infinito. Aquí simplemente voy a reacomodar estas variables. Tendré mi ganancia de lazo abierto por mi voltaje diferencial. Entonces, este voltaje diferencial pues no es más que la diferencia, ya lo dijimos, de mi voltaje o mi señal que yo tengo en la entrada no inversora menos el voltaje que yo tenga en la señal en la entrada inversora. Aquí, como yo tengo una ganancia de lazo abierto muy grande que tiene infinito, pues obviamente si yo tuviera una diferencia de voltajes en la entrada de 1 volt por infinito, pues sería infinito, ¿no? O lo que sea por infinito es infinito. O con fines matemáticos, si fuera 200.000, 1 por 200.000, yo tendría a la salida 200.000 volts, lo cual es imposible. Entonces lo que yo voy a tener a la salida, aquí me faltó la alimentación, vamos a suponer que son 12 volts y menos 12 volts. Entonces lo que yo tendré a la salida será un voltaje positivo o negativo, depende del caso, de saturación. Depende del caso, bueno, aquí depende más bien de el signo de esta resta. Si este signo, si el resultado es negativo, entonces yo tendré voltaje de saturación negativo. Si este signo es positivo, el de la resta, entonces yo tendré voltaje de saturación positiva. O reescrito de la siguiente manera, tendré un voltaje de saturación positivo si mi voltaje diferencial es mayor que cero. Aquí tendré voltaje de saturación negativo si ese voltaje diferencial es menor que cero. Y bueno, hasta aquí es o tenemos lo que es un amplificador operacional sin retroalimentación. Aquí casi todo el tiempo estuve manejando esta entrada no inversora como directamente a tierra
No siempre es el caso. Yo puedo tener aquí un voltaje y aquí otro voltaje diferente. Entonces aquí pues tendría o sería cuestión de reemplazar ambos voltajes para obtener esa resta. Entonces este de aquí es el amplificador. Sin retroalimentación.